Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Repita conmigo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos. ¿Y qué dice? Y ovejas de su prado. Qué precioso. Y dice el 4, entrad por sus puertas, ¿qué dice? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué dice? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria a Dios. Si está contento, déle un aplauso al Señor. Este salmo me encanta, es un salmo precioso, un salmo hermoso. Así que no se olvide de repetirlo siempre. Recuerde que al Señor le agrada que entremos por sus atrios con acción de gracias. Y la acción de gracias es venir agradecido. Y usted puede decirle, Ebenezer, el Señor me ha ayudado hasta aquí. Amén. El pueblo usa mucho este nombre al Señor, Ebenezer. El Señor me ha ayudado hasta aquí. Amén. Así que nosotros decimos que el Señor nos ha ayudado hasta aquí ahora. Yo siempre digo, imagínense que si fuésemos a la clínica y nos cobrasen por respirar, un cuarto vale $300 ahí por respirar, ¿no es cierto? Y en cambio nosotros recibimos el aire gratis, libre, amén. Así que yo le invito a mi esposa que pase adelante, porque vamos a recibir una pareja de misioneros. Alan y Doran Paso son evangelistas que van por el mundo y queremos darle la bienvenida a Guayaquil, así que los invitamos, por favor, que pase adelante Evelyn y Alan. Alan, ella es mi esposa. Vamos a orar por ellos. Recién llegaron esta semana, el viernes, ¿no? Ayer, el viernes. Esta es su primera predicación en Ecuador. Así que es un privilegio tenerlos acá, que estén acá con nosotros. Les damos la bienvenida a Guayaquil y al Ecuador. Esta es una tierra de bendición. Hay la promesa de que viene un avivamiento nuevo en esta tierra y yo creo que el Señor no los ha traído por gusto acá. Van a estar 3 meses en Ecuador trabajando para el Señor. ¿Cuántos dejarían su tierra, su casa y su comodidad por irse 3 meses a trabajar fuera de su casa? No es fácil, no es fácil. Así que damos gracias a Dios por sus vidas y los bendecimos delante del Señor en el nombre de Jesús. Y los dejamos para que el mensaje lo va a llevar Alan y Dora va a hacer la traducción en este día. Tenemos personas de otras nacionalidades aquí también, de Cuba, de República Dominicana, de Venezuela y estos 4 gatos ecuatorianos. Gloria a Dios. Así que bienvenidos. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Soy Alan, esta Dora. Soy de Estados Unidos y yo no hablo castellano está bien. Dora translate para mí. What do you call a person ¿Cómo se llama una persona who speaks 3 languages? que habla 3 idiomas? Trilingual. And a person who speaks 2 languages? ¿Y la que habla 2? Bilingual. And a person who speaks 1 language? ¿Y el que habla una sola? A person de Estados Unidos. Soy. Él, Alan, solo habla inglés. Bueno. So,
we are traveling around the world. Estamos viajando por el mundo. We're going to preach in all the important places, Queremos predicar en todos los lugares importantes, like this church, como esta iglesia. and we're really happy. Estamos contentos. We're very happy that this is our first opportunity to preach in Ecuador. Estamos felices de que esta sea nuestra primera oportunidad para predicar la palabra acá en Ecuador, Because we got something to share. porque tenemos algo para compartir. We've got the Word of God. Tenemos la palabra de Dios And we bring the power and presence and the anointing of God to everywhere we go. y queremos traer el poder, la presencia del Señor a donde sea que vamos. And it's our desire for you to have an encounter with God this morning. Y es nuestro deseo que pudieran tener un encuentro con Dios esta mañana. So we'll have a quick introduction. Dora, why don't you share, and then we'll preach. Queremos hacer una pequeña introducción de quiénes somos y luego vamos a ir a la palabra. Mi nombre es Dora, soy de Argentina y cuando tenía más o menos 14 años yo acudí a una iglesia bautista y allí yo recibí al Señor. Muchas gracias. A los 14 años, tengo 59, hace muchos años que estoy en los caminos del Señor. Serví en la iglesia por muchos años y luego a los 27 años yo fui a una conferencia misionera donde yo entregué mi vida al servicio del Señor. Y en esa conferencia misionera estaban anotando para los que quisieran ser tripulantes del barco Doulos, que es un barco misionero que va por todo el mundo predicando la palabra con jóvenes cristianos de diferentes países. Y para mi sorpresa, el Señor me mandó con este barco. Y por 3 años casi estuve sirviendo al Señor de diferentes partes del mundo, hace 30 años atrás. Y luego continué con esta misión y fui al otro barco que se llama Logos 2. Y uno de esos barcos, o 2 de esos barcos, han estado acá en el puerto de Guayaquil. No sé si cuántos de ustedes conocen a esos barcos. Y entonces luego volví a mi país y estuve sirviendo en la iglesia, trabajando también como profesora de inglés, viviendo en el sur del país. Y en el 2004 mejor dicho, ya tenía 40 y pico de años, soltera, y no había ningún candidato en mi iglesia que yo me pudiera casar. Y yo deseaba también formar a mi familia. Entonces mis amigas me dijeron, ¿por qué no te compras una computadora y chateas con alguien de afuera? Y bueno, el gobierno daba oportunidad para comprar computadoras baratas. Como era profesora de inglés, la podía pagar a plazos, me compré la computadora. En diciembre, conocí a Alan, que era misionero en Belice, en el país de Belice. Y entonces le pregunté, ¿te gustan las mujeres latinas? Era un sitio web cristiano que se llama elcafecristiano.com. Por algún soltero que necesite esta información, después me lo pide. Y entonces Alan me dice que también estaba desesperado como yo, tenía 40 y pico de años también. Y me dice, sí, me gustan las mujeres latinas, empezamos a charlar. Y me dice, después de 2 semanas de charlar con él, me dice, mira, tengo un ticket que lo tengo que usar antes de marzo, podría ir a conocerte. Y yo casi me desmayo porque nunca había tenido un novio, ni nadie que me quisiera visitar, ni nada. Y él me dice que sí, que me quería venir a visitar. Efectivamente, yo estaba de vacaciones de la escuela. Y un mes después me vino a visitar en febrero y un día caminando por la calle así, bueno, no les cuento todos los preparativos que hicimos en mi casa para recibirlo, porque hasta una amiga me dijo, mira, con tal de que me case, me dice, todo lo que yo tenga en mi casa te lo voy a prestar. Así que me prestó alfombras, cuadros, mesas. Y mi casa parecía un hotel de 5 estrellas, ustedes no se pueden imaginar. Yo vivía con mi hermana y 8 de sus hijos, y entonces transformamos esa casa grande en una mansión casi, bueno, no tanto, pero bueno. Y vino él y caminando por una de las calles me dice un día, ¿te querés casar conmigo? Y le digo, bueno, ¿estás seguro? Me dijo, sí. Le digo, bueno.
Y fuimos y inmediatamente compramos los anillos, estos, que hace 10 años que ya nos casamos. Y me fui bendito de mis cosas, despedí a mi familia y me fui a Belice y nos casamos en abril, hace 10 años atrás. Y nos vinimos a Argentina y allá vivimos por 7 años y hace unos 2 años decidimos salir a las misiones, porque Alan justamente puede trabajar para sustentarnos por internet. Entonces decidimos servir al Señor juntos y así empezamos a servir al Señor por Argentina, por todo el sur, anduvimos predicando en muchas iglesias y después dijimos, bueno, es hora de que vayamos para otros países también, porque él también quiere conocer América Latina. Y fuimos a Chile primero, estuvimos en Lima, y justamente cuando estamos en Lima predicando en una iglesia bautista, los conocimos los hermanos. Y entonces le dijimos, nosotros vamos a ir a Quito, a Ecuador, y nos dijeron, acá hay una pareja que está de Ecuador. Nos dijimos, somos de Guayaquil. Dijimos, bueno, pero nosotros vamos a Quito. Y nos pensamos quedar en Quito 3 meses, pero dijimos, bueno, tenemos un ticket de salida del país que va por Guayaquil, ¿por qué no tomamos ese avión y listo? Y así que acá estamos, hermano. Llegamos a Guayaquil. Gloria a Dios. Así que dijimos, donde el Señor nos abra las puertas, ahí vamos a ir y llevar la palabra. Así que estamos acá contentos y este es el lugar que Dios nos trajo. Estamos contentos por eso. Bueno, Go. gloria a Dios. Traveling is a little bit stressful, Viajar es un poquito estresante, but I do it because, or we do it because of the joy of getting to share and preach and teach others. sí, porque podemos así compartir la palabra, enseñar a otros. Well, why don't you lead us in prayer and we'll get started with the message. Vamos a orar por esta palabra. Gracias, Jesús, porque vos nos trajiste acá sanos y salvos, Señor. Y, Señor, porque vos tenés un propósito para nuestras vidas, de estar aquí, compartir tu palabra, Señor, de amor, de poder, de misericordia con nuestros hermanos, Señor Jesús. Bendícelos en este día, Señor, y que esta palabra que vos les das, Señor, que dé fruto, Señor, que se multiplique en sus corazones, en sus vidas y en la vida de los demás, Señor, para ser de bendición y que tu reino se extienda en este lugar, Señor Jesús, con muchas almas, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Glory a Dios. So this morning we want to talk to you about the anointing of God. Esta mañana queremos hablarles acerca de la unción de Dios. So you see, in our world, we know it's always changing. En nuestro mundo siempre hay cambios, está cambiando todo. There's always new mobile devices you can buy, Siempre tenemos nuevos dispositivos que podemos comprar, always new cars you can get. nuevos autos, Things just keep changing. y las cosas siempre cambian. But change doesn't always result for the better, Pero los cambios no siempre resultan para mejor, because we know we have all these modern conveniences. We have all these modern conveniences. tenemos estas conveniencias modernas, Yet man doesn't get any better. pero el hombre no mejora. We still see so much sin, Siempre vemos las personas caer en pecado, corruption, and poverty, corrupción y pobreza. and so much human suffering going on. Y hay mucho sufrimiento humano que está sucediendo. When did this process of change begin? Pero ¿cuándo comenzó esos procesos de cambios? Now we go back to the beginning. Si vamos al principio, God started creating the earth and the heavens. Dios creó los cielos y la tierra. He said everything he made was perfect. Y todas las cosas que Dios hizo fueran perfectas. Or he said was all very good. Y en la palabra dice que lo que Dios creó era muy bueno. And then God created man and woman También Dios creó luego al hombre y la mujer and put them in the Garden of Eden. y los puso en el jardín del Edén. And they were in charge. Y ellos estaban a cargo de este jardín. But the devil came and deceived them. Pero vino el diablo y los engañó They disobeyed God. y desobedecieron a Dios. Sin entered into the human race. Sin Y entered. entró el pecado en la raza humana. And mankind lost dominion over the earth. Y entonces la humanidad perdió el dominio sobre esta tierra And Satan took it over and began to rule. y fue enviado afuera. That's when the process of change began. Pero aquí empezó un proceso de cambio. But in this moment, En este momento, even though things weren't going the way God intended,
things were not going the way God intended. porque las cosas no iban como Dios había deseado. God had a plan Pero Dios tenía un plan to redeem mankind. para redimir a esta humanidad. How was he going to do it? Pero ¿cómo lo iba a hacer Dios? We know that he was going to send his son Enviando a su Hijo Jesús in human form en forma humana to pay the penalty for our sin para pagar el precio de nuestros pecados and restore God's kingdom on the earth. y restaurar el reino de Dios sobre esta tierra. So how would Jesus do it? Pero ¿cómo lo hizo Jesús? When Jesus came to earth, Cuando Jesús vino a la tierra, how would he accomplish his mission? ¿cómo Jesús pudo lograr esta misión que Dios le había dado? That's where the anointing comes in. Ahí es como cuando empieza la unción de Dios. Let's look at Luke chapter 4, Miren lo que dice Lucas capítulo 4, beginning with verse 16. comenzando en el verso 16. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amen. So here in his first sermon, Aquí en su primer sermón, Jesus proclaims that the Spirit of God is on him, Jesús proclamó: el Espíritu de Dios está sobre mí. and he has an anointing to proclaim the good news Y él tenía una unción para proclamar las buenas of nuevas, an end to poverty, el final de la pobreza, a restoration of sight to the blind, a la restauración y vista a los ciegos, and release of the oppressed. y la liberación de los oprimidos. What's going to bring about these transformations? ¿Cómo iba a poder hacer Jesús todas estas transformaciones? It's the anointing of God. Es a través de la unción de Dios. Now, Peter also mentions the anointing Pedro también habla de la unción. when he was preaching, as recorded in Acts chapter 10, Cuando él estaba predicando en Hechos 10, verse 37 and 38. versos 37 y 38 dice: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amen. So the means by which Jesus was able to bring about transformation in the lives the people encountered was through the anointing. Y entonces los medios por los cuales Jesús hacía todos estos milagros era a través de la unción que él tenía de Dios. But what is the anointing? Pero ¿qué es la unción? From ¿Ustedes saben? from the Old Testament, we understand that the practice of anointing individuals with oil was an act of consecration. En el Antiguo Testamento, el hecho de ungir a una persona era un acto de consagración. It was performed on those who were set aside for special service. Era una actividad que se hacía para ungir a una persona, para dedicar a una persona para un servicio especial. Such as prophets, priests, and kings. Como si fueran profetas. Agua. Sí, profetas, sacerdotes y reyes, a esas personas se les ungía. Because the anointing symbolized Porque la unción simboliza, the presence and power of God on that person. la unción simboliza la presencia y el poder de Dios sobre esa persona. And we understand that Jesus was anointed after he was baptized by John the Baptist. Y sabemos que Jesús fue ungido después que fue bautizado. The scripture says the Holy Spirit descended on him in the form of a dove. La Escritura dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. So why is the anointing important? ¿Y por qué funciona la unción? Now we understand in that time in the history of the Jews, Entendemos que en ese tiempo, en la historia de los judíos, they were waiting for a Messiah, ellos estaban esperando un Mesías, someone who would restore God's kingdom
Alguien que iba a restaurar el reino de Dios and bring an age of peace y traería una época de paz and liberation. y liberación al pueblo. Now the title Messiah, Pero el título Mesías it means anointed one. significa el ungido And also the word Christo, y también la palabra Cristo it means anointed one. significa ungido. So when we say that Jesus is the Christ, Cuando nosotros decimos Jesús es el Cristo, Christ is not his last name. Cristo no es su primer nombre. We're saying Jesus is God's anointed one. Decimos Jesús es el ungido de Dios. Now you may have a question at this point. Tal vez ustedes tengan una pregunta. Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios. Why would he need the anointing? ¿Para qué necesitaba Jesús la unción? Well, when Jesus left his home in heaven and came to the earth, Pero Jesús dejó su hogar en el cielo para venir a esta tierra. he laid aside his divine attributes. Él dejó de lado todos sus atributos divinos. He came here and lived as a man just like you and I. Él vino a esta tierra como un hombre, como vos y como yo. Paul explains this También Pablo dice, in Philippians 2, 6 and 7. dice en Filipenses 2, 6 y 7, Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amen. So the scripture says that Jesus made himself of nothing. Entonces que dice la Escritura que Jesús se hizo a sí mismo como nada. So he lived on the earth just like you and me. Entonces vino a la tierra y era una persona como vos y yo. Until the time it was for him to receive God's anointing on his life. Hasta el tiempo que tenía que recibir la unción de Dios. And then he was empowered with the presence of the holy God, the Father. Y luego en ese momento fue empoderado con la misma presencia de Then we Dios. begin to see miracles performed, Y entonces se empezaron a ver los milagros. such as turning water into wine, Empezó y transformó el agua en vino. casting out evil spirits, Echó a los espíritus inmundos healing diseases, y sanó las enfermedades. and even raising the dead. Y aún levantó a los muertos. Through the anointing, Jesus transformed the lives and met the needs of those he encountered. Y a través de esta unción Jesús transformó la vida de las personas que lo rodeaban. The anointing is the manifest presence and power of God. La unción entonces es la manifestación y la presencia de Dios. And Isaiah tells us Y Isaías nos dice, the anointing removes burdens la unción remueve las cargas and it breaks yokes of bondage. y rompe las cadenas de esclavitud. And that anointing is still at work today. Y esa unción todavía está obrando hoy en día. Now, amen, glory to Dios. Amén. Now, do you and I have received Christ? Do we have access to his anointing? Pero vos y yo, como cristianos, ¿tenemos ese poder, esa unción? Yes, we have access to the anointing of ¿Tenemos the Lord Jesus. acceso a esa unción del Señor Jesús? Sí, la tenemos. The scripture tells us we are part of the body of Christ. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, The body of his anointing. el cuerpo de su ungido. So you His see, unción. we believers, Ven, nosotros los creyentes, we don't just have a set of beliefs or things that we follow. no solamente tenemos un número de reglas que seguir, We have the power of God to change lives. tenemos el poder de Dios que cambia las vidas. So that's what makes us different from other religions. Eso es lo que nos hace diferente a nosotros de otras religiones, That there's power of God in our lives. porque hay poder de Dios en nuestra vida. And let's see, Paul reminds us in 2 Corinthians, En 2 Corintios, chapter 1, capítulo 1, dice, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amen. But though all of us have access to God's to Christ's anointing, Pero aunque todos tenemos ese acceso al poder, a la unción de Dios, we don't all walk in it. no todos andamos y caminamos en esta unción. Because, when we are in tune with God and walking with Him, when we are in tune with God and walking with Him,
Cuando nosotros estamos en comunión con Dios y caminando en su presencia, God puts His supernatural on top of our talents. Dios pone su obra sobrenatural sobre nuestros talentos. And we're able to perform or deal with things Y entonces podemos tratar con todas las cosas in a level beyond our human abilities. en un nivel más allá de nuestras habilidades humanas. You could be a person who works in a panadera. You could, Puede ser vos una persona que está trabajando en una you panadería. could be a teacher. Tal vez sos un maestro. You could be a worship leader. Tal vez puede ser el que dirige la alabanza. But with the anointing in your life, Pero con la unción de Dios sobre tu vida, you'll be a better baker. vas a ser un mejor panadero. You'll be a better teacher. Vas a ser un mejor maestro. You'll be a better worship leader. Y vas a ser un mejor líder de alabanza. So we need to learn how to walk in God's anointing. ¿Cómo podemos entonces caminar en la unción de Dios? And there are three things at least we need to do in our lives. Tenemos que tener al menos 3 cosas que tienen que suceder en nuestra vida. We need to let the Word of God abide in us. Primero tenemos que permitir que la palabra de Dios We need to permanezca en nosotros. We need to live by faith. Tenemos que aprender a vivir por fe. And we need to walk in love. Y también tenemos que aprender a caminar en amor. So the first ingredient is letting God's Word abide in us. El primer ingrediente sería que permitamos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. You might remember when Jesus was tempted by the devil. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? The devil said, "Turn these stones into bread." Y le dijo, convertí estas piedras en pan. And Jesus replied by quoting from the word of Deuteronomy, from the book of Deuteronomy, Y Jesús le respondió con la palabra de Dios del libro de Deuteronomio. saying, "Man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God." Le dijo, el hombre no solo de pan vivirá, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesus could operate in the anointing of God because he had the word of God living in him. Y Jesús podía operar en la unción de Dios porque la palabra de Dios permanecía en él. And in particular, he understood what the Bible said about the Messiah and what the Messiah would do. Y decía también lo que el Mesías iba a hacer. Because Jesus took time to not only study but meditate on God's word, Porque Jesús pasaba tiempo en meditación de la palabra de Dios. he had an understanding of his destiny. Él podía entender a través de la palabra acerca de su destino. We need to do the same. Y nosotros, como sus seguidores, tenemos que hacer lo mismo. Because Jesus found himself in the scripture. Aún Jesús se encontró a él escrito en la palabra, se encontró en las escrituras. And as we immerse ourselves in God's word, Y nosotros al sumergirnos entonces en la palabra de Dios, we'll find what the Bible is saying about our lives too. vamos a encontrar lo que se dice en la Biblia acerca de nosotros. And the Bible, it tells us in certain places like in Joshua chapter 1 and Psalm chapter 1, it Por says, ejemplo, nos va a decir en José capítulo 1, and Psalms chapter 1, Salmo capítulo 1, the writer says, meditate in God's word, la Biblia nos dice, medita en la palabra de Dios. which is more than just reading. Que es más que solamente leer la It's Biblia. more than just studying. Es más que estudiar la palabra. It means to ponder the word of God. Tenemos que ponderar la palabra de Dios. So it's not you're like getting a lot of quantity, No solamente que cantidad de leer la Biblia. but you just take a verse or a passage Tomemos, por ejemplo, un pasaje de la palabra and you meditate on it. y medita en esa You palabra. repeat it over to yourselves. Repítela para vos mismo. You think about what it means. Y fíjate a ver qué dice la palabra para vos. You can say it and emphasize a different word each time. Enfatiza la palabra cada vez. You can visualize it. Puede visualizar lo que dice. And then you can say, oh, suddenly it begins, you see things you didn't see. Y de repente decís, esta palabra es para mí. Empezás a entender su significado. And you can find promises you can take a hold of. Puedes encontrar promesas en la palabra de las que te puedes aferrar. So this is important when it comes to the second step. Esto es importante cuando venimos al segundo paso. Because we need to learn to live by faith. Porque tenemos también que aprender a vivir por fe. Paul said in Romans chapter 1, Dice en Romanos 1 the just shall live by faith. que el justo vivirá por la fe. That means those who have been justified, Em, made right with God, a aquellos que han sido justificados, hechos justos delante de Dios, their lifestyle is one of faith. su estilo de vida tiene que ser por fe.
that you learn how to trust God porque tenemos que aprender a confiar en Dios for every need or every problem in your life. para cada necesidad, para cada problema en tu vida, confiar en Dios. Because God wants to meet those needs. Porque Dios quiere suplir todas tus necesidades. When mankind sinned and rebelled against God, Cuando el hombre se rebeló en contra de Dios, God became separated from His creation. Dios se separó de su creación. But when we have faith and believe what He promised us, Pero cuando tenemos fe y creemos en sus promesas, faith is the connection that brings God back into our lives. la fe trae de vuelta a Dios en nuestra vida. So it's not that need that moves God, No es la necesidad, tu necesidad la que mueve a Dios, it's faith, es tu fe, it's confidence. es la confianza que tenemos en Dios. And so every day we ought to have an expectation. Entonces cada día, Glory to God. gloria a Dios, An expectation that God is going to meet your needs. entonces cada día te tenés que levantar con una expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida ese día, An con expectation, confianza. that He's got some surprises for you. Hay una expectativa de que Dios tiene una sorpresa para ti, que Maybe Dios tiene todo something unexpected is suddenly going to happen. y y capaz algo que no está esperando de repente va a suceder. So sometimes when I wake Dora up in the morning, Así que cuando me despierta Alan en la mañana, I ask her, what kind of day you're going to have today? me pregunta, ¿qué clase de día vas a tener hoy? And sometimes she'll say, Y algunas veces le digo, I want to sleep. quiero dormir. But later she'll tell me, yes, she's going to have a good day. Después yo le digo, sí, voy a tener un gran día. So what kind of day are you expecting today? Así que, ¿qué clase de día están esperando hoy ustedes? Are you expecting a great day? ¿Están esperando un buen día? Yes, believe it. Amén, por Are you fe. expecting a great week? ¿Qué clase de mes están esperando? ¿Un buen mes? Yes, well, we decree it now that ¿Qué we shall have ¿Qué clase de año están esperando ustedes? a great week. ¿Un buen año? Un Glory buen to año Dios. en el nombre de Jesús. Esperémoslo. Bueno. Now, Bible has many examples of men of faith. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de hombres de fe. And one of the greatest ones is Abraham, Uno de los grandes es Abraham, who was originally known as Abraham. que Abraham. Let's al see. principio se llamaba Abraham. And Abraham called him to leave his home and go to a far country. Dios le dijo, deja tu parentela y andate a otro país. And so Abraham did. Y lo hizo. Abraham obeyed God without any evidence or any certainty. Obedeció a Dios sin tener ninguna obediencia, ninguna evidencia. But God, once he did that, Cuando él hizo eso, God revealed himself to Abraham as El Shaddai, Dios se reveló a Abraham como el Shaddai, which means the all-sufficient one. que significa el Dios todo suficiente. So a question for you this morning. A question for you this morning. Les hago una pregunta a ustedes esta mañana. Is your God El Shaddai the all-sufficient one? ¿Es el Dios de ustedes, Is nuestro there Dios, el Dios todo suficiente? Is there nothing impossible for your God? Amen. Let's have faith. What? Is there nothing impossible for your God? ¿Hay algo imposible para tu Dios? Amén. Amen. Abraham was a person who and his wife did not have a child, Abraham y su esposa no tenían un hijo. but he obeyed God and did as he said. Él obedeció a Dios y And luego, at the point when Abraham was 100 years old, en el punto, cuando Abraham tenía 100 años, God visited him and said, about this time next year, your wife will have a son. le dijo, el año que viene, vos y tu esposa van a tener un hijo. So, what did Abraham do? He believed against all doubt. Lo que él hizo es obedecer, creer sin tener dudas. If anyone had reason to doubt, Abraham did, because he and his wife were old and past childbearing age. Si ellos tenían razón para dudar, eran él y su esposa, porque ya se le había pasado la edad, eran muy viejos. But he rejected doubt and went with what God said. Pero bueno, rechazaron la duda e hicieron lo que Dios le dijo. So we just simply have to learn to do the same. We have to learn to do the same. Tenemos que hacer lo mismo. That we listen to God, Tenemos que escuchar a Dios, we be confident in His Word, creer en su palabra and we resist doubt. y resistir todas las dudas. Because God's given us great promises, Porque Dios nos ha dado grandes promesas He has a great destiny for us. y tiene un gran destino para He has a nosotros. destiny for each one of you.
tiene un destino para cada uno de ustedes, because you are anointed. porque ustedes son los ungidos de Dios. He's given you all significant talents and gifts. Y les ha dado talentos, dones a cada uno. He's placed you in certain places to influence people. Los ha puesto en diferentes lugares para influenciar a las personas. And He wants His anointing released in your lives Y quiere que su unción sea liberada en sus vidas. to transform those needs and those Que hurts around you. transforme esas necesidades, todas las cosas. See. And there's one other thing we need to do. Y hay alguna otra cosa que también tenemos que hacer. We need to learn to walk in love. Tenemos que empezar a aprender a caminar en amor. Because love is more than just a feeling, Porque el amor es más que un sentimiento, it's an action. es una acción. It's an action we do even when we don't feel like it. Es una acción que aún tenemos que hacerla, aún cuando nos sintamos. God's love is God is described as being love Dios se describe como que Él es amor. because there's no higher expression of love than God. No hay mayor expresión del amor que Dios. And God demonstrated His love to us Y Dios demostró su amor hacia nosotros while we were sinners. cuando aún éramos pecadores. So we need to learn to walk in love. ¿Eh? We need to learn to walk in love. Tenemos que aprender a caminar en amor. That the things that might hurt us or bother us, Una persona que nos ha herido, nos ha hecho daño, we need to learn to live at a higher level tenemos que empezar a caminar en un nivel superior. and give as God tells us to give Y Dios nos dice que tenemos que dar. and help others as God tells us to help others. Help others as God tells us to help others. Dios nos dice que debemos ayudar a otros. And not be so preoccupied with our own needs. Y no estar tan desesperados por nuestras propias necesidades. Because we are anointed. Porque nosotros somos ungidos. Because when we are walking, when we are abiding in the Word, Cuando nosotros estamos permaneciendo en la palabra de Dios, walking by living in faith, viviendo por fe and walking in love, y caminando en amor, then the anointing of God is going to be functioning in our lives. entonces la unción de Dios va a estar funcionando en nuestra vida. Because our job is to take the anointing of God to the world Porque Dios quiere que esta unción que tenemos nosotros la llevemos al mundo and to minister to those people who are around us. y ministremos a las personas que nos rodean. Because that's how we're going to win the world. Porque así es como vamos a ganar a este mundo. And that's how Jesus transformed the people of His time. Y es así como Jesús transformó a las personas en su tiempo. That we learn to apply God's love, God's power, God's word in our lives. Tenemos que aplicar el amor de Dios, el poder de Dios en nuestra vida. But perhaps you're here this morning. Perhaps you are here this morning Tal vez estás aquí esta mañana and you don't know the Lord Jesus y Christ. todavía no conoces al Señor Jesús. Then you need to recognize that you're separated from Him. Tenés que reconocer que estás separado de Él. Now we have this little tool I found about 5 years ago Tenemos esta pequeña herramienta que encontré hace 5 años that we atrás, can use to share the gospel of Christ. que podemos usar para compartir el Evangelio de Dios. And one of the things we do as we travel, we teach classes of people how to share their faith. Y nosotros al viajar podemos compartir cómo compartir el Evangelio de Dios a través de este instrumento. So this is the EvangeCube. Este es el cubo evangelístico. And we got the images that we can show on the screen. Ahí tenemos las imágenes que le vamos a enseñar. So this is, if you don't know the Lord Jesus, listen closely. Si vos no conoces todavía al Señor Jesús, On escucha. our first image, let me En check and nuestra see. primera imagen, a Can ver we si la have the vemos. image, please? Ah, yes, there it is. Ahí está. You can go down if you want to. Certainly. Share. La primera imagen, No, okay. That's La- the second image. Can we Esa go es la back to segunda. this next image? la segunda, Sí. la primera. That's the second. Can we go with the first? Vayamos a la primera imagen. Okay. Esa. All right. Okay. So what we have here is we have light and we have a man. You can't see the man very well. No se ve bien, pero lo oscurito es la figura de un hombre. All right. All right. So Y del otro lado, lo brillante es la representación de Dios. right. So the light represents God. The Bible says God is light. La Biblia dice que Dios es luz. And so light represents purity La luz representa la pureza, and holiness. la santidad, So on this side we have mankind. y en este otro lado tenemos la humanidad.
And he's surrounded by the darkness of sin. y está rodeado de la oscuridad del pecado. In the beginning, when God created mankind, Al principio, cuando Dios creó la humanidad, it was God's intention to share his life with us. era la intención de Dios de compartir su His- vida his con eternal nosotros, su vida eterna, Not just a long life, que no es solamente una vida muy larga, but a quality life. sino una vida de calidad. But sin separates. Pero el pecado los separó. There was nothing man could do about his situation. No había nada que el hombre o Dios pudieran hacer acerca de esta He couldn't make situación. himself right with God again. He couldn't make himself right with God again. No, el hombre no podía justificarse con Dios. So God knew he had to do something Dios tuvo que hacer algo to bring mankind back. para traer a la humanidad de vuelta. So we open up the Magic Cube and we get to the second image, La segunda imagen which shows Jesus on the cross. que nos enseña, que nos muestra a Jesús en la cruz. And we say that God died while we were yet sinners. Christ died for us. La Biblia dice que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. So Jesus died on the cross and paid the penalty for our sins. Jesús vino y murió en la cruz para pagar todas las culpas de nuestro pecado. And then he was placed in a tomb Y luego lo pusieron en una tumba, on the third picture. en la tercera imagen. Ahí. And this tomb was sealed, Y esa tumba fue sellada and they put soldiers around it. y pusieron soldados que la custodiaban para que nada sucediera a este cuerpo. But that's not the end of the story. Pero eso no es el final de la historia. On the third day, El tercer día, Jesus rose from the dead, Jesús resucitó de los muertos. victorious over sin and the grave. Y fue victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. So now, as a result, Y como resultado, once again on the next photo, y en la otra figura, that's Jesus rose from the grave. In the next ahí, photo, y la siguiente, now once again we have God who is light ahora otra vez tenemos acá arriba a Dios que es luz and man in his sin. y el hombre en su pecado. But now there's a connection between the bridge of the cross. Pero ahora tenemos una conexión a través del puente de la cruz que hizo Jesús. Now we have a choice. Ahora tenemos una elección. Now we can choose to have a relationship with God. Ahora podemos tener otra vez una relación con Dios. So here in this one, next, En la última, la otra, we ask le preguntamos, that if you're ready to receive Christ, ¿estás listo para recibir a Cristo en tu corazón? you can pray and you can be certain that you'll have a home in heaven with God forever. Podés estar cierto que si oras vas a tener un lugar en el cielo y Dios te va a perdonar tus pecados. But if you reject Pero God, si lo rechazas a Dios, your destination is the inferno. tu destino será el infierno y el infierno. So at this point, if a person is ready to pray to receive Christ, ¿Alguna persona esta mañana le gustaría recibir a Cristo en su corazón, que We tell sus them they- pecados fueran perdonados? we tell them they have to do three things. Tenemos que hacer tres cosas. They have to repent. Primero, arrepentirse. The repent means that you change your direction, Arrepentirse significa cambiar de dirección en tu vida. that you choose instead of heading away from God, De que vos elegís, en vez de caminar lejos, alejado de Dios, you choose to turn and go the other direction toward God. elegís a caminar hacia Dios, And you caminar con need Dios to believe in your heart y creer en tu corazón that Jesus rose from the dead que Jesús fue levantado de los muertos and confess with your mouth y confesar con tu boca that He is God. que Él es Dios. And when you do those three things in prayer, Y hacemos estas tres cosas en then oración. God promises to forgive you of your sins Dios ha prometido que perdonará tus pecados and give you His free gift of eternal life. y te dará el regalo de la vida eterna.